Bueno chicos, hago este video un poco para saludarlos, decirles que, bueno, algunos presentarme, mi nombre es Marcos Emiliano Zárate, soy profesor de historia, la idea era acompañarlo en cuarto año, con algunos no he tenido la posibilidad de pisar el aula porque nos tomó de sorpresa del COVID, la pandemia, pero bueno, nos obliga también a repensarnos, a estar en casa, a cuidarnos entre todos, pero a buscar nuevas formas para seguir adelante y la tecnología creo que nos lo permite. Si bien nada reemplaza el aula y no me hubiese gustado otra cosa que estar con ustedes ahí, pero bueno, las circunstancias, sabrán entender, nos llevan a adoptar estos métodos. Y bueno, quería un poco aprovechar el tiempo para que podamos ir repasando, podamos ir uniendo un poco los temas estos que fuimos dando, así medio sueltos. ¿Bien? Y hablarles de la segunda revolución industrial y el imperialismo, ¿bien? Como un proceso que se va a transcurrir entre 1850 y 1914, ¿bien? Yo les puse ahí 1885 porque es un año importante, porque sucede la conferencia de Berlín, que va a ser como un aliciente, como un calmante a una situación que se estaba poniendo tensa, que vamos a ir viendo ahora. Estos, esta época, esta segunda revolución industrial, podemos marcar su inicio en 1850, si bien no tiene una fecha al ser un proceso de largo alcance, bien algo imperceptible para el día a día, eh, sí podemos marcar que después de 1850 se dan una serie de cambios que hacen que la vida sea totalmente distinta para alguien que nació antes de esa época. Bien, esos cambios son tecnológicos, científicos, que obviamente tienen su correlación en cambios políticos y sociales que terminan toda esa coyuntura, terminan decantando o teniendo su síntesis en la Primera Guerra Mundial que comienza en 1914. Estos procesos son definidos así, vistos así también por los historiadores tiempo después. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, nosotros hoy estamos asistiendo a una fase más de esta revolución industrial, digamos. Estaríamos nosotros ya, perdón, hoy en la segunda fase de la revolución industrial. A ver si pongo así para atrás, perdón. Ven que esta revolución industrial no es que es un corte, no, es una profundización de esa primera revolución industrial que ustedes seguramente habrán visto en tercer año, en la cual la tecnología era la máquina de vapor, bien, la energía hidráulica y la mecanización se produce sobre todo de los, la industria textil. Bien, en esta segunda fase que nosotros vemos acá, ya tenemos a mediados del siglo XIX la producción en serie, la cadena de montaje, la electricidad como energía, el invento del automóvil, el uso del petróleo, ¿bien? Y del acero. Y tenemos después, acá en este eje cronológico, que esa revolución industrial no para, ¿bien? Sino que es un proceso que sigue en auge, ¿bien? Que tiene, nosotros ya vamos por la cuarta etapa, que es la que estamos viviendo ahora, que es la de la Internet, digamos, con el manejo a distancia de organismos cibernéticos como robots, ¿bien? Que se pueden utilizar para la producción. ¿Mm? Este manejo remoto de las cosas, pensado para una persona que nació en 1950 o antes, es un modo de vida totalmente distinto. Pensemos en que despertamos a alguien de esa época que estuvo en coma y le mostramos un celular y le mostramos que podemos conversar así cara a cara, sin ver, sin estar al lado, que podemos hacer las videollamadas, que todas las cosas que puede hacer un celular, etcétera. No, no sería capaz de entender todo lo que sucede. ¿Bien?
Entonces, a ver, en esta segunda revolución industrial, bien, como dijimos, los inventos claves son el motor a explosión, la electricidad, pero también hay que, porque esos inventos, perdón, sirven para aumentar el ritmo de producción en las fábricas, ¿bien? Pero no podemos olvidarnos que ese aumento de la producción de las fábricas no podría haberse dado sin la expansión de uno de los inventos que ya venía de la primera revolución industrial, que es la expansión del ferrocarril. Si el ferrocarril se expande, bien, es decir, me abre más mercados, aumenta la demanda, bien, y por lo tanto incentiva, bien, a este aumento en la producción. Estamos hasta ahí, y este aumento en la producción se debe también a que había mayor cantidad de mano de obra disponible debido a un crecimiento demográfico en Europa, había riquezas acumuladas de la etapa anterior, bien, sobre todo de las colonias, por parte de las potencias europeas, bien, que llevan a producir una época de muchísimos cambios tecnológicos, bien, invento de la bombita eléctrica, la electricidad, bueno, el uso del acero, el telégrafo, bien, etcétera, la radio. Bien, van a aparecer una serie de cambios que van a permitir expandir el comercio y aumentar el ritmo de producción. Estos cambios se van a dar en Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón también. ¿Bien? Principalmente potencias europeas, pero vemos como ya hay nuevos países que se pudieron industrializar, ¿bien? Como el caso de Japón, pero también Rusia, en el caso europeo. Bien, crece la población, hay un éxodo rural, la gente se va del campo a las ciudades, crecen las ciudades, bueno, todo provoca un crecimiento industrial. Se produce a su vez en una época en la que se dan por sentado ya que las burguesías toman el poder político de cada uno de los países, las sociedades están divididas en burguesía y proletariado, que cada uno con su ideología, digamos, los burgueses van a tener el liberalismo económico y el proletariado va a adherir a las ideas marxistas, socialistas, ¿bien? Y al anarquismo. Es decir, ya estos obreros van a tener un grado de organización y un programa de acción política. Pensemos que en 1848 ya con la publicación del Manifiesto Comunista eh, es una prueba irrefutable de que había algo teórico generándose en el mundo del proletariado. Bien, y se van a dar cambios económicos en cada una de las áreas económicas, la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, como decimos. Dentro del transporte podemos pensar en el barco a vapor, bien, en los barcos ahora recubiertos de acero como el Titanic, que permiten llevar mayor cantidad de gente y de productos, y en las comunicaciones también el invento del telégrafo, por ejemplo. Pero este aumento en la producción industrial se va a traducir también en una necesidad de los países por conseguir colonias. ¿Desde dónde? Extraer mano de obra barata, desde dónde conseguir materias primas, pero también y sobre todo dónde ubicar esa gran cantidad de productos que eh, ahora las fábricas están produciendo. Bien, para tener una comparación, primero con la primera revolución industrial, vemos cómo las fuentes de energía variaron desde el carbón y el vapor hacia la electricidad y el petróleo, y cómo esos principales sectores que dijimos primero fueron los textiles, ¿bien? Ahora se va a ir corriendo hacia el acero, hacia la siderurgia y hacia la industria química. Eh, las áreas de expansión van a ser prácticamente las mismas con el agregado en la segunda revolución industrial de mayor cantidad de países. Eh, las tendencias van a ser ahora hacia la aplicación científica y la automatización, mientras que primero era, en la primera industrialización era hacia la mecanización del, de la producción.
Los agentes de cambio de la primera revolución industrial fueron técnicos experimentados y ahora van a ser ya científicos los que van a ir provocando estos avances. ¿Mm? La mano de obra en la primera revolución industrial estaba compuesta por trabajadores no organizados, por general eran campesinos que eran expulsados, y ahora esta mano de obra va a estar sobre todo contenida o va a estar encarnada en trabajadores organizados que ya van a tener sus sindicatos, sus ideas políticas, sus planes de acción y sus métodos de protesta también, ¿por qué no? Bien. Eh, en las innovaciones, bueno, como habíamos visto o habían visto ustedes el año pasado en la primera revolución industrial, sobre todo las máquinas de tejer, de hilar, el vapor, otro vapor y el ferrocarril, y ahora en esta segunda revolución industrial tenemos el motor a explosión, el teléfono, el automóvil, el avión, ¿bien? Y el ferrocarril, que se va a expandir, digamos, junto a otros inventos más. Todos esos avances, ¿bien? Llevan a que en el último tercio del siglo XIX, como dice ahí, se genere una expansión industrial y se aumente el ritmo de producción industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más países que llegan a ese ritmo de producción, a esas innovaciones tecnológicas, digamos, se transforman en nuevas potencias y van a reclamar también, o van a buscar sus mercados, sus salidas al mar, en sus colonias. Eso va a producir una mundialización de la economía de este modelo capitalista. Un modelo basado en la propiedad privada de la producción, eh, de los medios de producción. Bien, como decía, la propiedad privada de los medios de producción, que podían ser las fábricas, herramientas, campos. ¿Bien? Este sistema se va a, como decía Lenin, a expandir por el resto del mundo y el imperialismo, que vamos a ver después, va a ser como la etapa superior de expansión de ese capitalismo. Bien, la fuente de energía industrial, la energía eléctrica. ¿Bien? Va a permitir no solo iluminar las calles, sino que abastecer a estas industrias y hacer funcionar sus máquinas, con lo cual va a permitir elevar el ritmo de producción, pero todo eso sin olvidarnos de que la expansión del ferrocarril va a ser la otra contraparte. ¿Por qué? Porque para yo poder aumentar esa producción necesito aumentar la demanda de esos productos. ¿Bien? Y el ferrocarril va a ser, a través de su expansión y su multiplicación de metros de vía férrea por el mundo, el vehículo por el que va a eh, repartirse todo ese gran arsenal de productos que se hacen en las industrias de los países centrales, de Europa, Estados Unidos y Japón. Y cada una de esas vías van a ser como las venas por las cuales van a recorrer o se van a introducir esos productos industrializados en los países periféricos y se van a sacar las materias primas y los alimentos hacia los países centrales. No en vano, Eduardo Galeano llama a un libro muy interesante sobre el análisis de la historia económica y política de América Latina, Las venas abiertas de América Latina, porque interpretaba también que los ríos y las vías férreas eran las venas abiertas por donde entraban los productos industrializados y por donde se llevaban eh, los alimentos y las materias primas de cada uno de los países del continente. Bien. Y el otro gran invento acá que yo quería mostrar era un poco el telégrafo. Bien, ¿por qué? Porque el telégrafo permite aumentar el ritmo de producción, porque aumenta y agiliza el comercio también. Pensemos que antes de este invento, si uno de ustedes era productor, pónganse
la piel del producto rural, tenía quizás que esperar para saber si vender, si almacenar, si a qué precio vender, o a qué precio simplemente cotizaban sus productos, que llegaran los barcos de Europa con información, y una información desfasada también. En cambio, con el telégrafo, uno podría tener eh, más en tiempo real la cotización de los productos y bueno, con eso agilizar y tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no? Pero todos estos inventos producen entonces que en Europa se dé una gran acumulación de riquezas, pero también un exceso de oferta, es decir, hay muchísimos más productos del cual los mercados europeos son capaces de absorber. ¿Mm? Entonces, ese exceso de producción va a llevar a la primera gran crisis cíclica del capitalismo de 1873. Es decir, hay una gran oferta, bien, pero esa oferta se ve como contrarrestada por un descenso de la demanda, es decir, el mercado se contrae, bien, no es capaz de absorber todo eso. ¿Qué pasa entonces cuando hay más oferta que demanda? De un producto? El precio cae. Caen los precios de esos productos, se produce la deflación, es decir, los industriales pierden ganancias. ¿Mm? Eso obliga a ralentizar el, el ritmo de la economía, quiebran empresas y bancos y se produce una gran desocupación en Europa. Bien, y una situación muy difícil debido a que pensemos, por un lado, que eh, la gente o los obreros europeos habían sido ya, por lo general eran personas que venían desde el campo, que ese campo se había arruinado la economía rural de la mayoría de los países de Europa, porque ahora pensemos que los productos, no sé, alimentos argentinos, australianos, etcétera, eran más baratos en la competencia con los productos agrícolas europeos, entonces había arruinado el campo europeo y estos campesinos se habían trasladado a las ciudades, en las ciudades habían conseguido trabajo y ahora con esta desocupación, digamos, quedan ahí en una situación muy complicada, se van a producir protestas y fíjense que no es lo claro que lo veían ya algunos políticos. Esto que les voy a leer ahora es un fragmento de discurso de Cecil Rhodes, que era uno de los imperialistas británicos, que decía, en 1898, ayer estuve en el este londinense y asistí a una asamblea de desempleados. Al oír allí discursos exaltados cuya nota dominante era queremos pan, y al reflexionar de vuelta a casa sobre todo esto que había oído, me convencí más que nunca de la importancia del imperialismo. La idea que yo acaricio es la solución del problema social. Para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los políticos coloniales, debemos apoderarnos de todos los territorios nuevos que encontremos. A esos enviaremos el exceso de población y en ellos encontraremos nuevos mercados para los productos de nuestras fábricas y de nuestras minas. El imperio, lo he afirmado siempre, es una cuestión de estómago. Si queremos evitar la guerra civil, debemos convertirnos en imperialistas. Cecil Rhodes, 1898. Entonces, ven que ellos se daban cuenta ya de esta crisis que se avecinaba. Bien, por un lado teníamos la deflación y por otro lado teníamos un ritmo del aumento de la producción que ponía en peligro todo este sistema económico. Bien, una crisis por sobreproducción. Entonces los países van a empezar a buscar una salida posible a esta crisis. Bien, la primera, o las consecuencias, digamos, de esta crisis son, primero que al ir quebrando estas pequeñas empresas, bien, son absorbidas por empresas mucho más grandes, bien,
que a su vez muchas van a ir fusionándose con el capital de los bancos, creando el capitalismo financiero, ¿bien? O bien se van a asociar con otras empresas en oligopolios o lo que podríamos conocer nosotros ahora como carteles, ¿bien? Un monopolio entonces sería una empresa que produce un bien o servicio y que controla totalmente la oferta de ese producto, por lo tanto también el precio. Y el oligopolio es cuando unas pocas empresas en conjunto pueden dominar y controlar la oferta de un determinado producto. Acuérdense, bueno, que esto, si bien son prácticas que en ese momento se utilizaban, iban contra esa libre competencia y ese liberalismo económico que se venía pregonando hasta ese momento. Bien, una segunda solución o salida a la crisis que se encontró en ese momento fue mejorar la competitividad en cada una de estas industrias. Bien, es decir, al obrero tratar de hacerlo producir más. Por eso empezaron a utilizarse el taylorismo, que es la gestión científica del trabajo. Es decir, se medían los tiempos y un obrero tenía bien segmentado su ritmo de trabajo, cuánto tiempo debía estar descansando, cuánto tiempo debía trabajar, cuáles eran los tiempos de descanso. Bien, el objetivo de esto era eh, que el obrero produzca o aprovechar la mayor parte del tiempo. ¿Bien? Esto generó nuevas protestas obreras, ya que obviamente significaba mucho más trabajo y menor cantidad de obreros. Estos obreros se organizan y ya no son obreros que no tienen ideología política, sino que muchos estaban dirigidos o se sentían atraídos por las ideologías comunistas, socialistas, anarquistas. Es importante en este sentido ver cómo ya para 1848 el manifiesto comunista había sido publicado, con lo cual, como decía, evidencia que ya tenían una base teórica o un plan de acción teórica sobre el cual organizarse. ¿Bien? Y todo esto se va, este ritmo de trabajo, digamos, se va a hacer todavía más, más ágil o más profundo cuando se instala la cinta transportadora en la empresa Ford para producir automóviles. El, la otra gran decisión que se toma para la salida de la crisis es el proteccionismo, es decir, los países europeos van a asociarse, los gobiernos o van a obedecer a sus burguesías, ¿bien? Y van a proteger los productos industriales de fabricación nacional de la competencia extranjera, porque el ingreso de productos extranjeros tendría su contraparte con la salida de riqueza desde una nación hacia otra, bien, contribuiría a enriquecer la economía de otro país. Entonces, en ese momento, eso era como algo contraproducente para estas industrias nacionales que estaban en crisis. ¿Bien? Recordemos que una de las excusas que se encuentra para salir a buscar el mundo nuevos mercados es el nacionalismo. La necesidad de mi patria de engrandecerse, bien, y de conseguir nuevos mercados. Entonces, como decíamos, se vuelven a políticas proteccionistas donde se cuida celosamente que los mercados no se ven invadidos por productos de otros países y el Estado interviene y regula esa actividad económica como a través de impuestos aduaneros. Y finalmente llegamos al imperialismo como gran solución a esta crisis. El imperialismo es un sistema político, como dice ahí, y económico por el cual un país dotado de una fuerte industria y ejército domina y explota a otro. Bien, básicamente de este imperialismo se reparten el mundo de los países centrales, salen a la búsqueda de nuevas colonias, ¿m? Dónde conseguir mano de obra barata, dónde conseguir materia prima, pero sobre todo, dónde conseguir nuevos mercados para, para
poder que le sirvan de una válvula de escape a esa crisis por sobreproducción que se veía venir, pero también para que sean lugares donde enviar a toda esa población, como decía Cecil Rhodes en el texto que les leí hoy, eh, para enviar a toda esa población que tenían de excedente, digamos, en Europa, esa mano de obra desocupada que había quedado en Europa. Y se produce así la División Internacional del Trabajo, una división de tareas, digamos, entre países que todos ustedes graficaron muy bien en sus carpetas, bien, entre países centrales, que son los industrializados, productores de bienes secundarios, es decir, productos que tienen un proceso de valor agregado, y los países y colonias periféricas, que son países de bienes primarios, es decir, aquellos que yo extraigo del suelo, bien, como los alimentos y las materias primas. ¿Mm? Entre estos se va a dar una relación comercial en la cual estos países centrales venden esos productos industrializados, bien, acá a los países periféricos y a sus colonias a cambio de alimentos, materias primas, bien. Pero acuérdense, en estos países, además de encontrar eh, nuevos mercados, también van a encontrar lugares donde conseguir mano de obra barata y en algunos casos, ¿por qué no?, tan barata que esclava. En este circuito del comercio mundial dijimos que iba a ser eh, desigual, claro, porque los países centrales vendían productos mucho más caros, obviamente tenían un valor agregado, y compraban a un valor muchísimo más barato las materias primas y los alimentos de estos países. ¿Bien? A su vez, en estos países y colonias periféricas se introducían grandes capitales en forma de préstamos para capacitarlos o adecuarlos a estos países para cumplir con ese rol eh, de productor de bienes primarios. Es decir, instalándoles vías férreas, sistema de telégrafo, mejorando los puertos, ¿por qué no?, ayudándolo a terminar con sus luchas internas para poder unificarse y poder comerciar. ¿Bien? Entonces, esa relación que se da entre estos países es la que conocemos como División Internacional del Trabajo. Fíjense que dice ahí muy bien entre países y colonias periféricas, porque no es lo mismo. ¿Bien? Ese era un poco el esqueleto de funcionamiento del imperialismo. Este imperialismo tenía causas dentro de las económicas, ya vimos. La búsqueda de nuevos mercados para los productos, buscar nuevos territorios donde invertir esos capitales acumulados, es decir, dónde llevar esos préstamos, obtener materias primas y mano de obra barata, ¿por qué no? Y en cuanto a la política, el deseo del prestigio nacional, es decir, el nacionalismo. Este sentimiento que se había inoculado a la gente en esa época de que, bueno, si mi nación, para ser más grande, necesita expandirse, ¿bien? Y esa expansión, bien, generaba o estaba basada en una sensación de superioridad nacional por sobre otras naciones, cuestión que iba a ser peligrosa porque iba a terminar generando de nuevo en cierto totalitarismo también, ¿bien? Y cierto espíritu bélico. Pero bueno, este nacionalismo consistía en basar o en preservar y predominar lo nacional por sobre lo extranjero. Bueno, fue también una de las justificaciones del imperialismo. ¿Eh? Expandirse para tener esas bases estratégicas, como por ejemplo, eh, vamos a ver después, en el caso de Inglaterra, en Belice, o Estados Unidos, con el canal de Panamá, etc. Bien, y obviamente, dentro de las cuestiones políticas, dijimos, tenemos el nacionalismo, tenemos esa mirada estratégica, ¿bien?, de expandirse hacia lugares clave para el dominio económico mundial, sobre todo, y la válvula de escape. ¿Sobre válvula de escape de qué? Dijimos,
en cuanto a lo económico, para poder sacar toda esa producción que estaba amenazando a la economía europea, pero también para mandar a esas colonias y a esos países periféricos a ese exceso de población, ¿ya? Que estaba generando cierto malestar social en Europa. Bien, y por lo general, esas personas son las que van a llegar a América atraídos por a veces los países y a veces simplemente el deseo de conseguir una vida mejor. Bien, pero que estos nuevos inventos o estos nuevos innovaciones tecnológicas, perdón, en los transportes, sobre todo ferroviarios y navales, les va a permitir llegar a los países de América y a la Argentina especialmente en gran número. De los cuales seguramente nosotros tendremos un abuelo, un bisabuelo, bien, que son esos inmigrantes que han llegado a finales del siglo XIX, sobre todo al país. Como veníamos hablando, esa expansión de lo económico tenía una lógica, claro. Si nosotros vemos cada colonia que tenía un país en África y dividimos a África en recursos, y tenía una lógica económica. ¿Mm? Y otra de las causas van a ser las técnicas y militares, es decir, cada uno de estos países tiene ya ahora una superioridad tecnológica porque se aplicaron las armas, perdón, a las armas todas las tecnologías que se habían aplicado a la industria, ahora se aplican a la industria bélica también, bien, en este proceso de ir a conquistar. Bien, se va a conquistar a través de las armas, obvio. ¿Mm? Aparecen las armas de repetición, va a aparecer el tanque, la aviación, pensemos también en las armas químicas, los cañones de largo alcance. Ya la guerra no va a ser más de hombre a hombre, con infantería, con caballo y con bayonetas. ¿Eh? Es una guerra moderna esta que se va a dar ahora. ¿Bien? Y por otro lado tenemos una justificación ideológica, que estas justificaciones ideológicas van a partir también de que luego de que en el año 1859 se publicara El origen de las especies de Darwin, donde se decía que aquellas especies que se adaptaban a los cambios eran las que sobrevivían y eran las más fuertes, digamos, ese razonamiento que, que explicaba un poco la evolución del hombre, primero que rompió con las explicaciones teológicas o de la iglesia que se van hasta, creacionistas que se van hasta ese momento, pero por otro lado llegó a que se aplica a la sociedad este darwinismo social, este darwinismo, perdón, y se transforma en darwinismo social, donde se explica básicamente que hay una raza, una civilización, que sobre todo era el europeo, el hombre blanco europeo, que como se encontraba en una situación de mejor pasar, o había llegado a un grado de desarrollo material superior, bien tenía el deber, bien como raza superior, más evolucionada, de ir a civilizar. ¿No? El hombre blanco tenía la tarea de civilizar a esos pueblos bárbaros, salvajes, atrasados, ¿bien? Esos pueblos primitivos. Bien, y eso avalaba un poco en la opinión pública esta, este imperialismo, esta expansión que habían salido a hacer los países centrales. ¿No? Acá tenemos una imagen que lo grafica muy bien, que es sería un habitante originario de Filipinas, pero que está representando a las civilizaciones de esos lugares, y cómo el primer ministro, sobre todo el presidente norteamericano, lo baña, le va a dar su primer baño. Y ven, sobre todo, es muy significativo que lo muestran como un infante, muestran la infancia de esa línea evolutiva. ¿Bien?
y vemos también de fondo cómo se prueban ropa los nativos, la ropa norteamericana, bien, todo, todo muy, muy claro, digamos. Esta foto es de 1890 aproximadamente, no alcancé a ver bien bueno, el año. Bueno, acá tenemos una etapa del origen de las especies, como les decía, y bueno, este es el mapa un poco para que veamos la dimensión del imperialismo y que veamos que sobre todo América, bien, se parece haber estado como separada de este proceso, pero no. Bien. Primero miremos que la mayor parte de las colonias son británicas. De hecho, en Gran Bretaña se decía que ese imperio nunca era de noche, porque como acaparaba todo el mapa de este a oeste, ven, es como que siempre había luz del sol en alguna parte del imperio. Segundo lugar le seguía Francia, tercero España, que había perdido en 1898 su última colonia en América, que era Cuba, eh, colonias portuguesas, vemos también en África, como por ejemplo Mozambique, tenemos Angola, sobre todo en Portugal, tenemos Alemania, como Camerún, tenemos italianas como Etiopía, Somalia, y tenemos, bueno, de Bélgica al Congo, bueno, dinamarquesas algunas, y de Holanda, que la teníamos ahí por Sudáfrica. ¿Bien? Cuestión. La mayor parte de África y Asia y Oceanía se encontraba en una situación colonial. Nosotros vamos acá a América, está salvo Belice, que era de Gran Bretaña, Guyana Francesa, Surinam, ¿bien? Guyana, tienen acá como una marquita, como que eran territorios coloniales, de hecho todavía lo son. ¿Y por qué dijimos que América parecía estar separada? Porque vamos a diferenciar, pero no, porque vamos a diferenciar. Por un lado existía el tipo de imperialismo directo, formal o colonial, bien, que era cuando la dominación política directa de un país sobre otro se ejercía entre una metrópoli y una colonia. Y en el caso de África y los países de Asia, del sudeste asiático y de gran parte de Oceanía. Bien, la potencia establece gobernadores propios en el país dominado y obviamente trae aparejada la dominación económica y cultural. Ejemplo, los imperios coloniales en África. Ejemplo, cuando nosotros éramos colonia de España, no teníamos nuestras autoridades, teníamos un virrey que venía de España. Bien. Y por otro lado, tenemos el imperialismo indirecto e informal, que ahí es donde van a estar incluidos la mayor parte de los países de América. ¿Por qué? Porque ya eran independientes. ¿Bien? Entonces, esa influencia, ese predominio indirecto que la potencia ejercía sobre este país periférico se va a dar desde lo económico, desde lo social y desde lo cultural. ¿Bien? Es decir, lo que nos obligaba a nosotros a estar atados a una potencia era la dependencia económica, las deudas externas que teníamos con los préstamos ingleses, sobre todo, etc. ¿Bien? Y así la mayoría de los países de Sudamérica. Por eso ven que en el mapa están pintados. Estados Unidos era el único de los países de América que estaba en situación de ser país central, entonces Estados Unidos se va a dedicar a patrullar e intervenir en todo lo que sería el Mar Caribe, como ven acá, el presidente Roosevelt, y ven que tiene un garrote en la mano. ¿Bien? Tiene ese garrote porque la política que va a aplicar es la política del garrote. Ven acá que va patrullando Santo Domingo, México, Panamá, Venezuela, es decir, todos países que tienen salida al Mar Caribe, y en donde, con ese gran garrote, ¿qué quiere decir? Que esos países que no se sometan económicamente, no adopten las directivas norteamericanas, o que estén bajo su esfera, van a ser intervenidos con ese gran garrote, ¿bien? Van a ser golpeados. Y bueno, esta es una imagen que dice el gran garrote en el Caribe, en el Mar Caribe, que ejemplifica y que muestra cómo debe ser esa política norteamericana, que de hecho Estados Unidos
va a tener ahí una intervención en Panamá, por ejemplo, donde está el canal de Panamá, a ver si lo podemos ver acá, donde Estados Unidos, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Mm? Estados Unidos va a buscar intervenir el canal de Panamá, perdón, va a ayudar a Panamá a independizarse de Colombia para luego bien conseguir la cesión, la concesión del canal de Panamá por 100 años. ¿Qué es importante de esto? Fíjense que nosotros hablábamos hoy de que eh, eran también estratégicas esta cuestión de salir del imperialismo. Que para comerciar con el Océano Pacífico, bien, es decir, para pasar a este lado, los países europeos tenían que sí o sí pasar por el canal de Panamá. O sea que Estados Unidos le daba el control del comercio mundial sobre ahí, sobre esa zona. Si no, la otra manera era ir sobre todo hasta acá, donde ahí volvía a cobrar relevancia la situación de las Islas Malvinas para poder tener este acceso. Bien, pero fíjense que de aquí se podría distribuir ahí, y ahí todo el Pacífico, y salir por acá y llegar hasta lo que sería. Entonces ahí vemos un poco la importancia estratégica que tenía. Bien, y Estados Unidos se dedica, como les decía, sobre todo a controlar la zona del Mar Caribe en ese momento. ¿Mm? Pero, salvo esas intervenciones, luego va a tener para el resto de los países de Sudamérica un tipo de imperialismo más indirecto, sobre todo después de los años 20, va a ir ocupando un poco el lugar que va a ir dejando Inglaterra. Bien. Y estamos acá. El otro país gran imperialista, el que tenía el imperio más grande, era Inglaterra, imperio directo, indirecto, digamos, ¿bien? Donde vemos que como un gran pulpo era representado que tenía sus tentáculos apoyados en Canadá, en Nueva Zelanda, en Argentina, bien en Egipto, en la India, tenía el imperio más grande del mundo, indirecto o directo. ¿Bien? ¿Qué va a suceder? Que estos países, vieron que yo les puse en la primera diapositiva una fecha que era 1885. Se expanden, consiguen colonias en África y Asia, y se aprovechan de los mercados de los países de América Latina, pero llega un momento en que ya no hay más territorio para expandirse. ¿Bien? Entonces, van a empezar los roces entre las potencias industriales. ¿Por qué? Y porque el ritmo de producción seguía en aumento. ¿Mm? Ese ritmo de producción sigue en aumento, no hay más colonias para descubrir, entonces empiezan a darse conflictos, sobre todo en África y en Asia. Esas rispideces van a intentar ser resueltas en 1885 en la conferencia de Berlín, donde se reparte en África con agarrando el mapa y los paralelos y los meridianos se reparten las colonias de África entre las potencias industrializadas. ¿Mm? Obviamente no estaba, sin contar a Estados Unidos y a Japón. Pero bueno, se reparten las potencias al fin de evitar un conflicto armado porque ya sabían también que un conflicto armado con esta tecnología podría ser mucho más fuerte. Bien, se tensa la situación, se van a ir produciendo alianzas entre ellos y un proceso va a empezar que va a terminar en 1914 conocido como la paz armada. Es decir, si bien no hay enfrentamientos directos entre estos países, sí va a haber algunos roces, escaramuzas, ¿bien? Pero se van a ir direccionando las industrias de estos países al armamento bélico, es decir, van a empezar a invertir y a producir eh, armamentos modernos preparándose para la guerra, como acá vemos en las armas de repetición, los misiles de largo alcance, ¿bien? Entre los inventos que se van a dar, porque ya la guerra tampoco va a ser igual, no van a haber guerras de enfrentamiento de infanterías a caballo, o de caballerías, perdón, con bayonetas, cuerpo a cuerpo, sino que estas armas de repetición van a impedir casi que los enfrentamientos sean cuerpo a cuerpo, bien, y la guerra va a ser mucho más destructiva.
Bueno, la idea es que entiendan que ese afán de buscar nuevos mercados fue lo que llevó a la mayoría de los países o a los países de Europa sobre todo, a las rispideces que van a terminar con la Primera Guerra Mundial, que son los temas que seguiremos viendo en estos días. Bueno, la idea era un poco también unirles en los temas a fin de que puedan ir entendiéndolos y sabiendo un poco la explicación y que no sean tan pesados. Bueno chicos, espero haberlos ayudado. Perdonen si cometí algún error, pero bueno, ya me familiarizaré y aprenderé mejor a manejar esta tecnología, que ustedes seguramente la manejarán mejor que yo, pero bueno, si por algún momento se me traba mientras estoy hablando, no sé si se entiende, no sé si voy muy rápido, ya me dirán ustedes en las críticas. Pero el espíritu era un poco unir todo esto e ir preparando los temas que van a seguir de aquí en más. Bueno chicos, los saludo, quédense en casa, espero verlos pronto y bueno, un abrazo grande para todos.